Muy buenas tardes, queridos estudiantes. El objetivo de la clase de hoy es simplemente comprender el contexto en una situación de argumentación y cómo éste influye en los elementos que estructuran la argumentación. Además de esto, me gustaría en esta clase explicar y clarificar algunas consultas que han surgido de parte de ustedes y que me la han manifestado a través del correo electrónico. Ya, así que voy a tratar de responder a todas esas dudas y o les voy a hacer el llamado también para que ustedes sigan realizando cualquier tipo de consulta porque he tratado y creo que lo he hecho de responder a cada uno y cada una de ustedes de forma eh, pronta. ¿Ya? Les cuento que en el correo se encuentra este Power que ustedes ya habrán notado que es con el que nosotros partimos la unidad uno, que era argumentación en distintos ámbitos de participación social, y se los dejé ya en la plataforma para que ustedes puedan estar dándole un vistazo. De todas formas, todo esto ya está en el cuaderno, pero se los dejo considerando que puede haber gente que no estuvo presente en las clases y que el contexto amerite que nosotros tengamos un esfuerzo mayor, ¿cierto? Y ustedes tengan eh, ese contenido ahí. Con respecto a la guía uno, nosotros realizamos esta primera guía. Yo les pedí que lo realizaran en su cuaderno. El objetivo de esta guía era comprender la importancia del contexto en la controversia durante la situación argumentativa. Y para eso yo les puse dos columnas de opinión. Una era de Daniel Matamala, llamada Es que no lo ven, publicada, como bien aparece aquí, en el diario La Tercera, en la fecha que ya está especificada. Y posteriormente la columna 2 de Luis Larraín, titulada Mujer, hablaba también del mismo tema referente a las reivindicaciones feministas que se han desarrollado en Chile durante el último tiempo. Posterior a eso había una serie de preguntas, ¿cierto? Que ustedes tenían que desarrollar en su cuaderno y que las vamos a revisar inmediatamente volvamos a clase, ¿cierto? Un momento dos. Y finalmente, como no estamos en un contexto habitual donde podamos conversar esto, yo les decía en las primeras clases que en esta asignatura íbamos a tener que debatir mucho, conversar, y es por eso que trabajamos de manera grupal. Como no podemos en esta ocasión hacerlo de esa manera, yo les dejé un cuadrito de análisis de metacognición, es decir, que usted sea capaz de evaluar su propio desempeño en las preguntas que anteriormente ahí se presentaron. Después de eso, nosotros trabajamos esta guía número 2, que es la guía que mayoritariamente ha presentado consultas por parte de ustedes, ¿ya? Cuyo objetivo también era comprender la importancia del contexto de la controversia durante la situación de argumentación, y para eso yo recordaba algunas características que hemos trabajado en otros años, como es, por ejemplo, la estructuración de un discurso argumentativo de manera coherente y cohesiva o cohesionada, ¿cierto? De un texto bien escrito. Y es así como nosotros veíamos que todo texto tenía una introducción, un desarrollo y una conclusión, y que generalmente, porque tenemos que ver que hay modo inductivo o deductivo, se presentaba de esta manera, ¿ya? Y sobre todo en el texto argumentativo dialéctico, que es aquel donde no solo se presenta una tesis, sino que también se presenta una contratesis, en la conclusión se genera una síntesis. Es decir, que el resultado del enfrentamiento de la tesis y la contratesis a través de los argumentos y contraargumentos se genera la síntesis final, que es lo que nosotros tenemos que lograr hacer en el trabajo en clase. Posteriormente, yo les recordaba la pirámide basal del texto argumentativo que hemos visto en otro año, desde la tesis hasta el respaldo, ¿cierto? La idea a defender, los argumentos utilizados, la garantía, es decir, la relación entre ese argumento y la tesis, y el respaldo, es decir, quién, digamos, me daba esa garantía para ese argumento en particular que venía a apoyar mi tesis. Esa pirámide basal la hemos venido trabajando hace tiempo y yo les pedía que ustedes escribieran sobre su conocimiento los siguientes conceptos: tesis, base, garantía y respaldo, en el cuaderno para posteriormente revisarlo. Y venía una actividad de desarrollo, ¿cierto? Yo les pedía que investigaran cualquier controversia en la actualidad. En Chile tenemos muchas hoy en día, y con el tema del coronavirus y las medidas que ha adoptado el gobierno se generan un montón de controversias más. Vemos una división entre el alcalde y el ejecutivo, ¿cierto? Tenemos también el estallido social, tenemos
las movilizaciones feministas. Hay un montón de controversia a nivel nacional que usted podía abordar y yo les pedía que reconocieran algunos de los elementos vistos. Y por último había una actividad de finalización, que es la que ha generado mayores dudas por parte de ustedes, que tenía que ver con la escritura de un texto a modo, ¿cierto?, de las columnas que habíamos revisado en la actividad anterior. ¿Cierto? En esta actividad yo les pedía que ustedes construyeran un artículo siguiendo los modelos de los artículos leídos en la guía anterior en computador con ese tipo de letra, con ese interlineado, con los márgenes y enviar al correo indicado en la página, que es mi correo ya institucional. Y eso genera dudas con respecto a las fechas. A ver, hay personas que ya me han enviado sus trabajos. Recuerdo rápidamente a la señorita Chile Lascano, la señorita Esperanza. Pero vamos a dar como fecha límite de entrega este viernes 3 de abril, cosa que usted tenga la semana completa para estar organizando el texto. Va de a poco buscando, ¿cierto? Para que quede un texto bien escrito. Y la gente que lo envió, si necesita volver sobre él para revisarlo, rearmarlo, lo puede volver a escribir y me lo envía. ¿Ya? Yo después le voy a hacer algunas correcciones a ver si es que podemos trabajarlo un poquito mejor. Bueno, lo nuevo, ¿ya? Acabo de subir a la página un apunte 1, ¿ya? Eh, donde nosotros vamos a abordar otros aspectos y a recordar un poquito lo que está en el PPT que también se los dejé ya en la plataforma, que tenía que ver con democracia, con un montón de cosas que nosotros ya habíamos visto. Entonces, en este punto 1, yo recuerdo lo que es la argumentación. Abordo nuevamente lo que es la tesis, pero con algunos ejemplos, y vemos que hay ideas o tesis que son posibles. Por ejemplo, Madonna, la artista con más popularidad en el público europeo, es una tesis posible porque eso puede generar diferentes argumentos a favor o en contra, es decir, tesis y contratesis, además de argumentos contra argumentos, y podría llevar en definitiva a crear una síntesis. Hay tesis o ideas que son imposibles, por ejemplo, la velocidad del sonido es esa, y por más que yo quiera opinar lo contrario, no puedo, ¿cierto? Porque no es una idea controversial. Posteriormente viene el concepto de democracia. Usted ya sabe lo que es la democracia, lo trabajamos en clase, lo discutimos y lo trabajamos de manera grupal. Por ejemplo, piensa en lo siguiente. ¿Cuáles son los tipos de democracia? Nosotros los vimos. Democracia participativa, democracia representativa y democracia directa. Esa podría ser una pregunta de clase, o también, por ejemplo, ¿qué tipo de sistema democrático tenemos nosotros a nivel país? ¿O cuál sería, a su parecer, la mejor forma de democracia? Aquí ustedes van a encontrar varias especificaciones con respecto al concepto de democracia. Posteriormente, las características de las democracias, por ejemplo, elecciones libres, periódicas y limpias, la libertad de expresión, que yo les decía que era fundamental en este diferenciado, también las fuentes de información independiente y la libertad de asociación. Las personas son libres de agruparse, ¿cierto? Siempre y cuando esa asociación tenga las características legales y con fines que son permitidos por el Estado. Después, relaciones fundamentales entre la argumentación y democracia. La reflexión está escrita acá. Hay algunos ejemplos y reflexión en torno a esos ejemplos que usted puede abordar y le pido que así lo haga. Este es un texto que está bien sintetizado, por lo tanto, la idea es que lo trabaje de buena manera. Después estaba el apunte 2, ¿ya? En el apunte 2, que es lo nuevo ya de la actividad, seguimos con lo mismo objetivo. Y aquí yo abordo ya la situación de enunciación, que era lo otro que estaba en el Power, que trabajamos en clase, pero aquí está con algunas diferencias, o más que diferencias, puntualizando algunos aspectos que quizás se nos escapó. Ya la finalidad del discurso argumentativo lo puede leer y puede entenderlo bastante bien ahí, ¿ya? Con respecto a las situaciones de argumentación, también ver que hay momentos privados, textos escritos, formales, orales, informales, ¿ya? Y también algo que ya habíamos trabajado en el análisis de algunas cartas de lector, quiénes son los emisores en la situación de argumentación, quién es el receptor o los receptores y cuál es la controversia, ¿ya? ¿Cuál es la controversia? Esto está, usted ya lo tiene. El contexto, tenemos en el contexto las circunstancias que generan esa controversia y la situación de argumentación. Y vemos que el contexto,
la argumentación se divide en contexto lingüístico, ¿ya? Que es todo lo relacionado o a lo dicho por los interlocutores, es decir, el discurso propiamente tal, y tenemos el contexto temático, que tiene que ver con, su nombre lo dice, ¿cierto? Con el tópico, ¿ya? Que genera este discurso de arriba, ¿ya? Sobre qué se está hablando. Y siguiendo con eso también tenemos el contexto situacional, que tiene que ver con las relaciones de simetría y asimetría que abordábamos nosotros en clase y que ustedes recordarán, ¿cierto? Porque no es lo mismo que usted genere una situación de argumentación entre dos compañeros de curso, ¿ya? Esa es una relación simétrica, están jerárquicamente al mismo nivel, pero también hay momentos en que usted va a tener que generar argumentación de forma asimétrica. Es decir, por ejemplo, cuando usted quiere defender una idea y tiene que plantearla al inspector, a la directora o a un profesor. Las relaciones son, jerárquicamente, ustedes están en desnivel, ¿ya? Y aquí tenemos el ejemplo, ¿ya? Para que usted pueda entender eso. Y aquí tenemos el análisis de la situación contextual de la situación de argumentación, repito, ¿ya? Entonces, la actividad básicamente, ya está el contexto situacional que faltaba del análisis, la actividad básicamente es que usted busque un artículo en un periódico, ¿ya? Que conlleve argumentación sobre un tema controversial y sobre la base de eso tiene que reconocer lo siguiente: el emisor, el receptor, la controversia, referirse al contexto lingüístico, al contexto temático y el contexto situacional, ¿ya? Como ejemplo, puede tomar el análisis del texto que yo les puse como ejemplo aquí, ¿ya? Aquí está el contexto lingüístico, por ejemplo. La idea es que usted haga eso y dice ahí una nota, debe adjuntar a su análisis la columna escogida y enviar el día viernes 3 de abril a mi correo institucional indicando nombre y curso. Esta actividad es bastante breve, así que no va a estar colisionada con la actividad de la escritura del artículo, ¿ya? Así que eso, cualquier duda yo voy a estar pendiente para ir ayudándolos en la realización de estas actividades. Es decir, esta semana usted tiene que finalizar con la actividad de la escritura y tiene que además hacer el análisis de otra columna de opinión o otro texto de carácter argumentativo, si a usted le parece. Bien, buen trabajo, jóvenes, señoritas, a cuidarse y seguir trabajando.